Hola a todos, alumnos, padres, madres y demás curiosos. Bienvenidos al Fred Nobel. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un poquito de historia. Como podéis ver en la pizarra, vamos a tratar el tema de la Guerra Fría, que fue un periodo que duró desde 1945 a 1989, en el cual hubo un montón de tensión social y política que marcaría el devenir del mundo tal y cual lo conocemos ahora mismo. Pero no me enrollo más. Dentro intro. Vale, ¿habéis escuchado esta canción alguna vez antes? Seguramente si sois muy jóvenes os suena como muy antigua, porque lo es. Pero si tenéis mi edad o incluso sois más mayores, seguramente la conocéis. Esta canción, interpretada por Nino Bravo, un cantante valenciano, forma parte del disco Mi Tierra, que él mismo sacó en el año 1972. Era su cuarto disco y por desgracia fue el último publicado en vida, ya que unos meses después, en abril del 73, falleció en un accidente de tráfico. Probablemente es su canción más conocida y es que es un temazo y seguramente a muchos os suene también y la recordéis por un spot publicitario que publicó Amena en el año 98. Tenía un toque dinámico, como muy rockera, más divertida y seguramente muchos de vosotros, igual que yo, si sois de la generación del 90 o los 80, la habréis cantado en karaokes, la habréis bailado en un montón de fiestas porque es una canción que se popularizó muchísimo. Un momento, ¿ese es Bradley Cooper? ¿El mismo Bradley Cooper de Ha nacido una estrella? Oh, yeah. Madre mía, lo que descubres haciendo vídeos. Amena era, por si no lo conocéis, sois muy jóvenes, una compañía telefónica. Y sí, chavales, había móviles en 1998, solo que nosotros no teníamos WhatsApp, ni TikTok, ni existía Instagram. Nos mandábamos mensajes por SMS. ¡Fua! ¡Qué tiempos aquellos! Y en general podríamos decir que es una canción bastante alegre, ¿no? Muy divertida, amena, que la hemos cantado, la hemos bailado. ¿No? Sí, yo también pensaba esto hasta que viajé a Berlín y descubrí la cruda realidad. Obviamente la canción se popularizó muchísimo por su estribillo, pero yo hoy os voy a pedir que os fijéis en sus estrofas, porque esconden un secreto que no todo el mundo sabe. A mí al menos cuando lo descubrí me voló la cabeza. Yo no voy a cantar porque lo hago fatal, pero voy a leeros la parte de la estrofa de la canción que es la importante. Y dice así: tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Y en la segunda estrofa dice: marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho, flores carmesí brotaban sin cesar. Vale, Alfredo, pero a mí esto no me dice nada. Te lo explico. Esta canción probablemente es un homenaje a Peter Fester, el primer ciudadano alemán fallecido en el muro de Berlín al intentar cruzarlo durante la Guerra Fría. Y digo probablemente porque esto es una teoría no confirmada, ya que Nino Bravo, por desgracia, falleció unos meses después de publicar este disco y nunca pudieron confirmar que efectivamente la intención del intérprete era hacer un homenaje a este muchacho alemán. Pero si conocemos un poquito la historia de este chico y nos situamos en el contexto de la Guerra Fría en Berlín durante ese periodo de tiempo, vamos a descubrir que la canción tiene muchas similitudes y parece describir con mucha claridad lo que sucedió allí. De acuerdo, pero para entender la historia de este chico vamos a contextualizarla un poquito. La Guerra Fría fue un conflicto social, económico y político que comenzó en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Se llama fría ya que no hubo ningún enfrentamiento armado directo. Sin embargo, la ausencia de un tratado de paz, cosa que sí que tuvo la Primera Guerra Mundial en 1919 con el Tratado de Versalles, fomentó que hubiese cierta tensión entre los bandos vencedores. Como Alemania había sido derrotada, su territorio fue dividido. Por un lado tenemos el lado occidental con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y por el otro, en el lado oriental, a la Unión Soviética. A su vez, la capital, Berlín, fue dividida de la misma manera,
y hay que destacar que Berlín, la actual capital alemana, estaba situada dentro del territorio soviético, en la parte oriental. Es de esta manera en la cual surge el conflicto entre dos modelos económicos y sociales totalmente contrarios, el comunismo por un lado representado por la Unión Soviética y el capitalismo por el otro lado representado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Obviamente ambos bandos estaban interesados en hacerse con el control de la capital, pero fue la Unión Soviética quien tomó partido en primer lugar, ya que aprovechando la ventaja que tenía de que Berlín estaba situada dentro del territorio perteneciente al lado oriental de la Unión Soviética, decidió en 1948 aislar las comunicaciones de la zona occidental, es decir, cortó comunicación por trenes, carreteras y también por río. El plan de la Unión Soviética era muy sencillo, había que aislar la zona occidental. De esa manera no habría abastecimiento de comida, electricidad, gas y otros bienes de primera necesidad que harían empeorar notablemente la calidad de vida de esta parte de la ciudad. De manera que sería más sencillo poder absorber esa parte de la capital. Sin embargo, este plan fracasó estrepitosamente, ya que desde el lado occidental, económicamente más poderosos, abastecieron la zona occidental de Berlín de la única manera posible, es decir, por el aire, mandando al día casi 900 vuelos que abastecían la capital de alimentos, electricidad, gas y todo lo necesario para que la vida prosiguiese con normalidad. De hecho, con el tiempo, los ciudadanos de Berlín se acabaron dando cuenta de que las condiciones de vida eran mejor en la zona occidental controlada por los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que en la zona soviética. Es Walter Ulbricht quien lleva a cabo la construcción del muro, que se produce en tan solo un día, el 13 de agosto de 1961, y recorría 45 kilómetros de longitud a lo largo de todo Berlín. Imaginad la cantidad de familias, parejas, amigos separados por un muro en su propia ciudad. Mucha gente también trabajaba en el lado occidental, pero vivía en el lado oriental, lo cual provocó un conflicto muy grande. Y al principio, los primeros meses, cabe destacar que la seguridad no era muy avanzada, todavía el muro no era tan alto como posteriormente lo fue, y hubo mucha gente que saltó el muro para pasar al otro lado occidental. Como anécdota, decir que mucha gente utilizaba las casas colindantes al muro para saltar desde las ventanas hacia el otro lado. Estas casas posteriormente serían derruidas. Y es que el muro nunca paró de crecer, es decir, desde el lado soviético se dedicaron a mejorarlo poco a poco. Y a medida que pasaba el tiempo fue fuertemente reforzado. Había torres de vigilancia desde las cuales los francotiradores podían vigilar si alguien intentaba fugarse. Había un montón de soldados soviéticos controlando los diferentes puntos conflictivos, perros guardianes, controles fronterizos como el del Checkpoint Charlie, muy famoso en la ciudad. Además, el muro llegó a tener 3,5 metros de altura en algunos puntos y en medio tenía una zona llamada la zona de la muerte de 50 metros de longitud. Es decir, si querías atravesar el muro para llegar a la parte occidental de Berlín, deberías saltar 3,5 metros de alto, después avanzar 50 metros por esa zona totalmente despejada donde los francotiradores te podrían disparar sin ningún tipo de problema y volver a saltar un segundo muro. Es en este punto donde quiero que volváis atrás y os acordéis de la canción de Nino Bravo y Peter Fester. Tan solo un año después de la construcción del muro, en 1962, este chico intentó cruzar del lado oriental al lado occidental de Berlín, con tan mala suerte de que se quedó a escasos centímetros de lograrlo. Peter logró saltar el primer muro, cruzar la zona de la muerte hasta el segundo, pero en ese momento fue abatido por los disparos de los soldados soviéticos. La historia fue trágica, ya que el chico solamente tenía 18 años y además, al caer por la zona interior del muro, no pudo ser asistido por los miembros del ejército del lado occidental, ya que si entraban en territorio oriental provocaría un conflicto bélico. Ante la vista de todo el mundo, Peter fue agonizando durante casi una hora, de manera que acabaría muriendo desangrado. Se cuenta que lo único que pudieron hacer los soldados americanos desde el otro lado del muro fue lanzarle un botiquín para intentar socorrerle, pero este había perdido mucha sangre y ya no pudo salvarse. Como anécdota, decir que finalmente fueron los soldados soviéticos quienes recogieron el cuerpo de Peter, aunque ya no tenía esperanzas reales de poder sobrevivir al disparo. Y por si todavía no lo veis claro, vuelvo a recordaros la canción para que veáis las similitudes. Efectivamente tenía casi 20 años y tras la frontera estaba su hogar. Cuando habla de la alambrada, del trozo de metal, se refiere a que arriba del todo del muro estaba reforzado con alambre de espino para que fuera todavía más difícil saltar. Cuando habla de la voz que le llamó, se refiere a los soldados soviéticos avisándole de que iban a dispararle. Y por último, en una metáfora bastante bonita,
Nino Bravo canta: sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar, es decir, la sangre se desparramaba por el suelo mientras a Peter nadie pudo ayudarlo para salvarlo. Este hecho fue muy sonado y se recuerda hasta hoy en día, pero la realidad es que murió mucha más gente intentando cruzar el muro en los años posteriores. Se cuentan hasta cerca de 200 fallecimientos por intentar cruzar del lado soviético al lado occidental de Berlín. Y es que las condiciones de vida en el lado soviético de Berlín no eran las mejores y mucha gente decidía intentar de una manera u otra cruzar el muro a pesar de lo que ello podía conllevar. Hubo muchos heridos y también un montón de encarcelados por intentar cruzar el muro. Leales ciudadanos de Nuevo Springfield, habéis permanecido en mi lado de la ciudad a pesar de la total falta de hospitales y escuelas y un aterrador problema de alcantarillado que amenaza con sumergirnos. ¿Qué comeremos? Las carreteras están cortadas. Tranquilos, tenemos víveres de sobra para aguantar hasta mañana. Y entonces una epidemia nos ayudará. ¿Qué? ¿No saltéis el muro? Aunque no todas las historias son tan trágicas, también se cuenta que más de 5.000 personas lograron cruzar el muro con éxito, aunque la mayoría fueran en los primeros años, cuando la seguridad todavía no estaba tan reforzada. Son famosos algunos casos, como por ejemplo el de un soldado soviético que decide desertar arrojando su arma al suelo y cruzando el muro al otro lado. También se cuenta el caso de otro ciudadano que cruzó con su coche a toda velocidad por Checkpoint Charlie, atravesando la barra de seguridad con su coche, de manera que este quedó destrozado por el techo. Y como dato curioso, deciros que si viajáis a Berlín a día de hoy podéis sellar vuestro pasaporte en Checkpoint Charlie como si hubierais cruzado el muro en la época de la zona oriental a la zona occidental. Y es que Checkpoint Charlie fue un puesto fronterizo americano, el cual fue muy conflictivo y donde hubo mucha tensión entre ambos bandos. Aquí podéis ver algunas fotografías de los tanques militares enfrentándose. Por fortuna, esta situación no duró para siempre, y tras debilitarse la Unión Soviética y 28 años de muro de Berlín, por fin, el 9 de noviembre de 1989, cayó el telón de acero, como dijo Winston Churchill, líder de Gran Bretaña. El muro definitivamente fue derribado y las familias pudieron volver a reagruparse y a sentir que pertenecían a una misma ciudad. Berlín se reunificaba tras 28 años. Y uno de los símbolos de esa reunificación se produjo en la Puerta de Brandenburgo, centro histórico de la ciudad de Berlín a día de hoy, donde podemos ver algunas fotografías de los familiares reencontrándose y la gente trepando el muro. Todavía se conservan restos del muro y puedes ir a visitarlos. De hecho, en ciertas partes de la ciudad hay adoquines en el suelo que representan por dónde pasaba el muro en aquel momento. Yo siempre digo que es una ciudad, una capital europea totalmente diferente a las demás, ya que se nota que sufrió los estragos de la guerra, pero es un viaje que siempre recomiendo, os aseguro que es un auténtico baño de historia. Y bueno, me gustaría acabar este vídeo haciendo una pequeña reflexión final, en el cual quiero leeros una cita que dice así: ¿por qué será que en cuanto un hombre construye un muro, su vecino inmediatamente quiere saber qué hay al otro lado? Por desgracia tenemos los ejemplos de la frontera de México con Estados Unidos, también Israel y el pueblo de Palestina, los refugiados de la guerra de Siria que están llegando por el Mediterráneo a todos los países europeos, incluso aquí en mi país, España, también tenemos la frontera con África en Ceuta y Melilla. Y solo quería destacar que no se trata de que comunistas malos y capitalistas buenos, ya que en este mundo globalmente capitalista podemos observar que todavía a día de hoy existen muchos puestos fronterizos donde desgraciadamente se siguen produciendo fallecimientos diarios. Y es ahora, precisamente en este momento de crisis que vivimos en Europa, y no solo en Europa, sino a nivel mundial, por el dichoso virus que nos tiene a todos encerrados en casa, es cuando debemos recordar, o quiero que recordéis, que hay que sacar lo mejor de cada uno como individuos para llegar a ser una sociedad un poquito mejor. Simplemente me gustaría resaltar la idea de unión mundial y de apoyo al prójimo, porque no es una cuestión de religión, de ideología o de raza, es una cuestión de humanidad, de ayudarnos los unos a los otros para conseguir ser mejores. Creo que solamente de esa manera lograremos ser realmente libres, como cantaba Nino Bravo. Y bueno, no me enrollo más, esto ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Por favor, suscribiros, darle un like muy grande para apoyarme y nada, no olvidéis dejarme en comentarios, por favor, qué otros temas os gustaría que hablara en próximos vídeos. Esto ha sido todo. Un saludo a Alfred Nobel y nos vemos pronto. Chao. Fechter. No sé alemán.